Ella solo quería descansar, pero tuvo que compartir habitación con el hombre más arrogante de la conferencia. Lo que comenzó como odio terminó cambiando la vida de ambos para siempre. Hola mis amigos y amigas, antes de comenzar esta increíble historia, dejen comentarios de dónde viene, ¿de acuerdo? Y recuerda darle like y suscribirte al canal. La nieve caía en suaves copos sobre los tejados a 2 aguas del complejo turístico más exclusivo de los Alpes suizos. Las luces ámbar se reflejaban en las vidrieras del vestíbulo como si el tiempo allí estuviera hecho de elegancia congelada. Sofía Fernández, envuelta en un abrigo gris, apretaba con fuerza la correa de su bolso mientras cruzaba el salón de mármol blanco. Sus firmes ojos marrones ignoraron el lujo que lo rodeaba. Todo lo que vio fue la oportunidad de cambiar su futuro en esa conferencia internacional de inversión. Después de años de luchar para demostrar su valía en un mercado dominado por dinastías y apellidos influyentes, ese evento representó más que una oportunidad. Fue su prueba final. Al llegar a recepción, con la confirmación de la reserva en la mano y un inglés impecable, esperaba una estancia tranquila antes de presentar su proyecto. Pero la expresión vacilante del empleado del hotel fue como un escalofrío helado en su columna. Lo siento, señorita Fernández, hubo un error del sistema. La única habitación disponible ahora es una doble. Es compartida. La frase fue como un puñetazo en el estómago. Los ojos de 1900 y Sofía se abrieron de par en par. Compartido, repitió en voz baja, como si dudara de la cordura del momento. ¿Me estás diciendo que en este resort de 6 estrellas no hay otra habitación disponible? ¿Ni siquiera una suite presidencial? ¿Nada? La recepcionista, sonrojada, meneó la cabeza. Todas las habitaciones han sido reasignadas debido a la tormenta de ayer. Los helicópteros no aterrizaron. Había un hacinamiento inesperado. ¿Podemos ofrecer un reembolso parcial o obligarme a compartir habitación con un desconocido? La irritación de Sofía era palpable y la recepcionista miró hacia otro lado. Antes de que pudiera insistir, una voz masculina, serena, profunda y con un tono que coqueteaba con la ironía, sonó a su lado. Parece como si estuviéramos atrapados juntos, ¿no? Cuando se giró, se encontró con un hombre alto, vestido con un abrigo negro, con ojos claros más fríos que el paisaje exterior. Se trataba de Ethan Delgado, el CEO de la mayor fintech de Europa. Conocía esa cara por los artículos de portada y las entrevistas gélidas. Solo él apenas podía ocultar su decepción. Perfecto, justo cuando todo tenía que salir según lo planeado. Ethan arqueó una ceja, como si la situación le pareciera divertida. Créeme, yo tampoco pienso compartir mi espacio con nadie, pero si te sirve de consuelo, suelo acostarme temprano y no ronco mucho. Sofía resopló y se volvió hacia la recepcionista. ¿Cuánto tiempo durará esta absurda situación? 3 noches, respondió la mujer con pesar. Ethan dio un paso adelante y entregó su tarjeta de crédito negra casualmente. Hagámoslo fácil. Pongan ambos nombres en la reserva. Si la señorita Fernández lo desea, puedo organizar cenas separadas, alternando horarios para usar la habitación. Soy muy amable. Su voz sonaba demasiado tranquila, como si estuviera por encima de la incomodidad humana. Pero Sofía sintió que le hervía la sangre. No necesito su amabilidad, señor Delgado. Solo quiero cumplir con mi propósito y llevarme lo que vine a buscar. ¿Y eso qué sería?, preguntó mientras caminaba a su lado hacia el ascensor. Conquista lo que es mío, aunque el mundo insista en decir que no me pertenece. La habitación era tan lujosa como el resto del hotel. 2 camas separadas por una estantería de cristal con iluminación incorporada, un balcón con vistas a la montaña, una chimenea automatizada y un baño con mármol italiano. Pero nada de eso le importó a Sofía, quien arrojó su maleta sobre la cama con un suspiro de frustración.
Ethan, por su parte, ya se estaba desabrochando el abrigo con movimientos económicos, como quien está acostumbrado a dominar cualquier territorio. No te preocupes, no me interpondré en tu búsqueda de la gloria. Puedo ser un excelente invitado invisible. Sofía se cruzó de brazos y se giró para mirarlo. No te metas en mi camino. Solo estoy aquí para demostrar que el mérito aún existe, aunque ustedes, los poderosos, intenten borrarlo. Ethan sonrió sin mostrar los dientes. Eres interesante. Pocos me desafían con tanta pasión en la mirada. Sofía se mantuvo firme, pero por dentro, una parte de ella sentía la tensión de estar demasiado cerca de alguien que representaba todo lo que había aprendido a luchar. La primera noche estuvo llena de un silencio penetrante. Sofía pasó horas frente al gran ventanal, observando los Alpes cubiertos de nieve, mientras el viento susurraba contra el cristal, como si las montañas también juzgaran sus elecciones. Al otro lado de la habitación, Ethan leía informes en una tableta con atención casi militar. El sonido de las páginas digitales pasando era el único ruido, además del crepitar de la chimenea. Se evitaban unos a otros como soldados en trincheras opuestas. Cuando Sofía cruzó la habitación para buscar una botella de agua, Ethan ni siquiera levantó la vista. Aún así, él parecía saber cada paso que ella daba. ¿Estás listo para la presentación de mañana?, preguntó sin apartar la vista de la pantalla. Normalmente no dejo nada al azar, respondió bruscamente. Me alegra saberlo, aunque dudo que el comité esté abierto a discursos resentidos. Sofía se detuvo en medio de la carretera. Es curioso. Viniendo de alguien que nació en la cima, es fácil confundir coraje con resentimiento. Ethan, por primera vez, la miró. Había algo en sus ojos, no arrogancia, sino una curiosidad escéptica. Quieres odiarme, y lo entiendo. Pero la vida no siempre es justa y no es culpa mía. Ella respondió sin pestañear. Pero te conviene quedarte así. A la mañana siguiente, la sala de conferencias se llenó de voces refinadas, perfumes caros y discursos entrenados. Sofía caminaba por los pasillos con pasos calculados, consciente de que cada uno de sus movimientos sería juzgado, no solo por su propuesta, sino por su vestimenta sencilla, su acento latino, su presencia desconectada de la aristocracia financiera allí reunida. Mientras tanto, Ethan ya estaba en el escenario, siendo entrevistado por un periodista de la BBC sobre fusiones multimillonarias en el sector de inteligencia de datos. Debemos ser audaces. El futuro pertenece a quienes se arriesgan, dijo, y su voz resonó por la sala, atrayendo miradas de admiración. Sofía se sentó en la primera fila. Su expresión era neutra, pero por dentro estaba hirviendo. No podía soportar esa retórica sobre el poder como si fuera virtud. Cuando se abrió el turno de preguntas, ella se puso de pie. El micrófono captó cada sílaba. Expandirse sin medir los riesgos puede hundir incluso a los imperios más antiguos, afirmó. Un zumbido recorrió el auditorio. Ethan la miró, sorprendido pero no desarmado. Los riesgos son parte de ello, pero tienes razón en algunos puntos. Su tono era tranquilo, casi admirativo. Tal vez tengamos algo que aprender el uno del otro. Por primera vez, sus miradas se encontraron sin odio, solo tensión y un respeto renovado. Más tarde, en la cafetería del resort, Sofía se sorprendió al verlo acercarse con 2 tazas humeantes en sus manos. Se sentó enfrente a ella como si fuera el mundo más natural de todos. Tienes razón sobre el análisis de impacto. Mi equipo ha estado descuidando datos importantes en los últimos trimestres. Sofía lo miró con sospecha. ¿Y por qué me cuentas esto? Ethan se encogió de hombros. Quizás porque aquí poca gente dice la verdad. Y porque me hiciste pensar. Ella arqueó una ceja. No necesito tu validación. Lo sé, respondió con una media sonrisa. Pero aún así, quería que lo supieras. El silencio entre ellos cambió de textura.
Ya no se trataba de resistencia, sino de evaluación. Sofía tomó la taza con vacilación. Aún representas todo lo que me irrita. Ethan soltó una risita baja. Y eres la primera persona en mucho tiempo que me saca del piloto automático. Y en ese momento, entre el humo del café y el frío, golpeando las ventanas, algo empezó a desmoronarse. No fue una rendición. Fue el comienzo de un enfoque peligroso. Esa noche, en la habitación silenciosa, Sofía yacía con la mirada fija en el techo. La conferencia había terminado y ella sentía una mezcla de victoria y desorientación. Ethan había sido cordial durante toda la cena y su atención no parecía performativa. Desde el otro lado de la mampara de cristal se acercó con un libro en las manos. ¿Estás leyendo sobre el microcrédito?, preguntó ella fijándose en la portada. Tenía curiosidad por tu proyecto. Le di seguimiento. Ella se sentó en la cama, sorprendida. ¿Y qué te pareció? Me pareció brillante, enfocado y con un gran impacto. Piensas más allá de las hojas de cálculo. Sofía se rió irónicamente. ¿No es eso una crítica viniendo de un CEO? Es un cumplido, poco común, pero sincero. El silencio regresó, pero esta vez era cómodo. Entonces Ethan se acercó más, con sus ojos fijos en los de ella. Si te beso ahora, ¿me odiarás después? Ella no respondió. Simplemente dejó que el beso sucediera. Fue un toque comedido, pero cargado de todo lo que no habían dicho. Y cuando los labios se separaron, el mundo pareció más tranquilo. Sofía susurró, casi sorprendida por sus propias palabras. No eres tan insoportable como pensaba. Ethan sonrió. La habitación que nos separaba ahora nos une. A la mañana siguiente ya no solo hacía frío afuera, hacía un frío glacial entre Sofía y sus compañeros asistentes a la conferencia. El video de su intercambio de críticas con Ethan se había vuelto viral en los círculos internos de la industria financiera. Algunos la llamaron audaz, otros arrogantes, pero ella sabía lo que había hecho. Demostrar que el juego no es solo de quienes nacen con las cartas marcadas. Mientras revisaba los gráficos en su teléfono durante el brunch de clausura, escuchó susurros apenas disimulados. Es aquella de allí, la española que se enfrentó a Delgado. Dicen que una vez trabajó como camarera en Zaragoza. Sofía levantó la barbilla, fingiendo no oír. Ethan la observó desde el otro lado de la habitación. Había algo nuevo en su mirada. No era superioridad, sino una especie de orgullo, silencioso. Se acercó ignorando las miradas. Te has ganado algo que pocos aquí consiguen. Atención de verdad. Hablan de ti porque se sienten amenazados. Ella respondió con firmeza. No estoy aquí para provocar, estoy aquí para merecerlo. Ethan asintió. Y te lo mereces. Ahora lo tengo más claro que nunca. Esa noche, Sofía recibió un breve mensaje en su celular. Cenas conmigo, sin público, sin tensión, solo dos personas intentando entenderse. Por alguna razón que ella misma no podía explicar, aceptó. Se encontraron en una de las salas más pequeñas del hotel, donde la chimenea proyectaba sombras cálidas sobre las paredes revestidas de madera clara. Durante la cena, las defensas bajaron. Ethan habló de su infancia solitaria, marcada por la presión de un padre estricto y la ausencia de cualquier muestra de afecto. Crecí entendiendo que el amor era debilidad, que el éxito era la única forma de ser visto. Sofía escuchaba en silencio, conmovida por un dolor que él ocultaba bien. A cambio, me contó sobre las noches que estudiaba a la luz de la panadería en la que trabajaba, sobre su madre que crió sola a 3 hijos, sobre su miedo a fracasar incluso después de tanto esfuerzo. Si caigo ahora, no solo caerá mi nombre, será el de todos los que creyeron en mí cuando no tenía nada. Ethan se inclinó sobre la mesa. No estás solo, ya ni siquiera tienes que demostrarle nada a nadie. Y en ese gesto, más íntimo que un beso, vio la primera grieta real en su armadura. Horas después,
Ya en la habitación, el silencio entre ellos era diferente. Ya no había tensión, solo había espera. Ethan se quitó la chaqueta y aflojó su corbata lentamente, como si cada movimiento necesitara su permiso. Sofía, de pie en el porche, observaba la nieve caer. Cuando se dio la vuelta ya estaba más cerca. Podemos fingir que todo vuelve a la normalidad mañana, si quieres. Pero hoy solo quiero estar aquí. Ella se acercó lentamente. Pasamos tanto tiempo resistiéndonos que ahora nos parece extraño. Y simplemente permitirlo. Ethan la envolvió con sus brazos suavemente mientras sus dedos trazaban los contornos de su rostro. Me hiciste repensar muchas decisiones. El beso llegó como respuesta, lento, denso, sin prisa. Y esa noche, bajo las cálidas sábanas y el suave peso del silencio compartido, no había pasado ni futuro, solo dos cuerpos que habían sido adversarios y ahora descubrían el alivio de ser el refugio del otro. La noche no fue perfecta, fue real, y eso, para ambos, era más raro que cualquier lujo. Pero el amanecer no solo trajo luz a través de las cortinas transparentes, trajo el regreso del mundo real. Sofía se despertó primero, todavía envuelta en sábanas de lino egipcio, con la cabeza apoyada en el pecho de Ethan. Por un momento pensó en dejar todo como estaba, en fingir que esa burbuja pudiera durar más que unas horas. Pero el teléfono vibrando con las notificaciones de las redes sociales ardía como un cruel recordatorio. Nada era un secreto. Cuando se levantó y desbloqueó el dispositivo, vio las fotos. Alguien en el hotel había tomado fotografías de los dos entrando juntos al salón privado, y ahora los sitios de chismes financieros estaban especulando sobre un romance explosivo entre el CEO y un consultor advenedizo. La sangre desapareció de su rostro. Cuando Ethan se despertó, ella ya estaba vestida con su maleta cerrada. ¿Sofía?, murmuró confundido. Ella ni siquiera miró. Eso fue un error. Tenemos que seguir adelante. Se puso de pie y se acercó. ¿De verdad crees que esto fue un error? Sus ojos estaban llorosos, pero su voz era firme. No podemos controlar lo que la gente piensa, pero sí puedo controlar lo que les doy como munición. Y se fue, llevándose solo la ropa que llevaba puesta y el corazón dividido. Los siguientes días fueron un lío para Sofía. De regreso a Madrid, se entregó al trabajo como si pudiera enterrar sus sentimientos bajo montones de hojas de cálculo y reuniones frías. Sin embargo, las redes sociales no permitieron que el recuerdo de Ethan desapareciera tan fácilmente. Cada vez que abría su teléfono celular, se enfrentaba a titulares venenosos. ¿Consultor ambicioso o asunto calculado?, dijo uno de ellos. La relación entre un CEO y un recién llegado genera sospechas de favoritismo. No hubo defensa, no había contexto. Era simplemente una burla de un mundo que se alimentaba de narrativas fáciles y de mujeres juzgadas con más dureza que cualquier hoja de cálculo de riesgos. Ethan intentó llamar. Mensajes, enviados, correos electrónicos. Quiero hablar. Dime dónde estás. Sofía los ignoró. Una parte de ella quería volver a escuchar esa voz. El otro, más dolido, prefirió olvidar que existía. Al final, fue más fácil sofocar el dolor con el silencio que afrontar lo que realmente significaba. 3 semanas después, un viernes lluvioso tarde, Sofía vomitó por tercera vez antes del almuerzo. Él pensó que era estrés o un resfriado, pero el sábado por la mañana, parada frente al estante de pruebas en farmacia, algo dentro de ella lo supo. No necesitaba confirmación, su cuerpo ya gritaba la verdad. De regreso al pequeño apartamento que había alquilado en Lavapiés, entró en el baño y cerró la puerta con llave, como si el mundo pudiera quedarse fuera. Se sentó en el suelo frío, sosteniendo la prueba como si fuera una bomba de tiempo. El silencio era ensordecedor.
Cuando aparecieron las dos líneas rojas, una lágrima corrió lentamente por su rostro. «Esto no puede estar pasando. Fui cuidadosa», susurró como si intentara convencerse de que tenía control sobre lo incontrolable. En ese momento, entre las baldosas blancas y la tenue luz del espejo empañado, todo cambió. Ya no era solo Sofía Fernández, la mujer que luchó por el respeto profesional. Era Sofía, mamá. Pasó los siguientes días en un estado de negación práctica. Continuó yendo a trabajar, respondiendo correos electrónicos, asistiendo a reuniones como si su vida no hubiera cambiado por completo. Pero por la noche, cuando yacía en la cama, sentía el peso de un futuro creciendo dentro de ella y la responsabilidad de protegerlo, sin importar el costo. Pensó en contárselo a Ethan. Escribió un mensaje largo, con detalles, preguntas, una solicitud para hablar, pero nunca presionó enviar. ¿Pensará que estoy usando esto en su contra? ¿O se sentirá obligado a participar?, se dijo en voz baja, sentada en el borde de la cama. No soportaba la idea de ser vista como una cazafortunas, como una mujer que atrapa a un hombre con un niño. Esto le dolió más que cualquier titular de un sitio web, y así tomó la decisión más difícil de su vida. Dejaría a Ethan fuera de la ecuación. Yo criaría a ese niño sola. Puedo hacerlo, repetía como un mantra. Criaré a este bebé con o sin él. En los meses siguientes se trasladó a Nueva York. Una oportunidad como consultor asociado en una empresa de impacto social me abrió las puertas a un nuevo comienzo. La ciudad era intensa, dura, pero lo suficientemente irónica como para albergar su contradicción interna. Una mujer que se había enamorado de un hombre inaccesible y ahora caminaba por las calles heladas con una vida creciendo dentro de ella. La barriga empezó a aparecer discretamente en el 5.º mes. Sofía evitaba los espejos. Ella todavía se sentía dividida entre la fuerza y la fragilidad. Hubo días en los que afrontó contratos millonarios con determinación y por las noches lloraba al escuchar una canción de cuna al azar. Compré una cuna de segunda mano. Él montó la pequeña habitación con sus propias manos. Colgó estrellas de papel del techo. Todo estará bien, dijo, pasándose la mano por el vientre. Mamá está aquí. Pero en el fondo, por mucho que intentara convencerse, sabía que algo o alguien todavía faltaba. El evento era uno de los más esperados del año. La Cumbre Global de Innovación Económica, celebrada en Boston. Sofía no quería ir, pero se esperaba su presencia. Ahora representa a una de las consultoras más prometedoras en el sector del microcrédito y el impacto social, y su agenda incluyó 2 paneles y una reunión con inversionistas canadienses. Estaba embarazada de 7 meses. Su barriga ya era claramente visible, pero aún mantenía su sobria elegancia. Vestido midiazul marino, cabello recogido en un moño y postura inquebrantable. Caminaba por los pasillos del centro de convenciones con la carpeta de documentos en la mano cuando lo vio. Ethan estaba frente al auditorio principal, rodeado de asesores, como siempre. El tiempo lo había hecho aún más imponente. La misma mirada firme, la misma elegancia discreta. Pero había algo en su rostro, tal vez el cansancio de quienes llevan un vacío no identificado. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, se quedó congelado. Y entonces su mirada se posó en su vientre. Se detuvieron allí, y el mundo se detuvo de golpe. Ella intentó girar, seguir, desaparecer, pero Ethan no se movió. Simplemente caminó por el pasillo con pasos largos, ignorando todo lo que lo rodeaba. Sofía, su voz era baja pero firme. Se giró lentamente como si su cuerpo no obedeciera a su mente. «Hola, Ethan». Él volvió a mirar su vientre y luego sus ojos. «Estás embarazada. ¿Cuánto tiempo pensabas ocultarlo?» Había incredulidad en su voz y dolor. Sofía sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. «No es lo que piensas.
¿No? Él se rió, sin humor. Porque lo que creo es que te fuiste, desapareciste del mapa, me bloqueaste en todo, y ahora apareces aquí, embarazada hasta el cuello. Ella miró hacia abajo. Simplemente pensé que era mejor así. ¿Mejor para quién, Sofía? Porque siento que me han borrado de la ecuación. El silencio entre ellos era como un espejo roto. Finalmente respondió con voz temblorosa. No quería que te sintieras obligado. No quería que pensaras que yo... ¿Que tú qué? Él interrumpió. ¿Que querías arrestarme? ¿Crees que eso cambia lo que pasó entre nosotros? La discusión continuó en un rincón privado del centro de convenciones, lejos de cámaras y susurros. Sofía estaba visiblemente conmocionada. Se sentó en uno de los sillones de cuero con las manos sobre el estómago. Tenía miedo. Miedo de que pensaras que lo usé en tu contra. Miedo de aparecer en los titulares. Miedo de que me juzgaran de nuevo. Ethan se arrodilló ante ella. Por primera vez en mucho tiempo, no fue el CEO. Era solo un hombre que intentaba comprender. Este bebé también es mío. No lo decides tú sola. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. Pero fui yo quien o quedó sola. Fui yo quien vomitó durante semanas sin saber qué hacer. Fui yo quien armó la cuna a las 2 de la mañana con dolor de espalda y miedo al mañana. Su voz tembló. ¿Y si me lo hubieras dicho? Si me hubieras dado una oportunidad, habría estado ahí. Lo habría hecho todo contigo. Sofía meneó la cabeza, abrumada por el cansancio. Eras el hombre que dormía a mi lado y a quien temía no conocer realmente. No sabía en quién podía confiar. Ethan bajó la cabeza. Así que dame esa oportunidad. Ahora, déjame estar ahí. En los días siguientes, Ethan estuvo presente, no con promesas, sino con acciones. Se presentó en la clínica donde Sofía estaba haciendo su control prenatal con un café descafeinado y una ecografía impresa. Trajo flores, sencillas, discretas, girasoles, como había mencionado una vez sin pensar. Asistía a las citas en silencio, tomándole la mano cuando temblaba y haciéndole preguntas que demostraban que quería comprender, no controlar. En la tercera visita, presentó un proyecto de cuna sustentable, diseñado por arquitectos especializados en ergonomía infantil. «Te estás pasando con esta habitación infantil», dijo Sofía intentando disimular la risa. «Haberme arriesgado por ustedes dos es lo mejor que he hecho en mi vida», respondió con un brillo sincero en sus ojos. Poco a poco, la barrera entre ellos comenzó a disolverse. No hubo perdón inmediato, pero hubo espacio para la reconstrucción. Y en ese espacio, reaprendieron a confiar. Un gesto, una conversación, un silencio, bienvenido a la vez. Durante las siguientes semanas, la presencia de Ethan se volvió tan constante que su ausencia empezó a sentirse como un error del sistema. Empezó a asistir a cursos para nuevos padres con Sofía, y era el único hombre entre docenas de mujeres que observaban en silencio, asombradas, mientras él escribía todo con una seriedad casi obsesiva. Al final de la clase de lactancia materna, le preguntó a la instructora si había algo que los padres pudieran hacer para no interrumpir el vínculo entre madre y bebé. Sofía se rió. «Eres el único CEO que conozco a quien le importa no estorbar». Se encogió de hombros con una sonrisa tímida. «Nunca pensé en ser padre, pero ahora es lo único en lo que pienso». Su apartamento, que antes estaba solitario, comenzó a sentirse como un hogar. Una nueva cómoda, una alfombra antialérgica, pequeños objetos que aparecieron sin previo aviso, pero con significado. Una noche lo encontró sentado en el suelo del dormitorio, probando un móvil de estrellas. «¿Está torcido?», él preguntó. «Es perfecto», respondió ella, apoyándose en el marco de la puerta con lágrimas en los ojos. Eso fue todo. La improbable perfección de alguien que elige quedarse, incluso cuando podría irse. Una noche particularmente fría, Ethan apareció con una botella de leche de vainilla tibia, diciendo que lo ayudaba a dormir. Se sentaron en el sofá.
ambos envueltos en una manta gruesa. Sofía sentía sus pies hinchados, su cuerpo cansado y su mente agotada. «No tienes que estar aquí todas las noches, ¿sabes?», dijo tratando de protegerse de ese sentimiento de dependencia. Ethan la miró dulcemente. «Lo sé, pero quiero serlo». Ella miró hacia otro lado. «Es difícil confiar en ti, en todo». Él asintió con comprensión. «No vine a convencerte de nada. Vine a reconstruir lo que dejamos derrumbar, aunque cueste tiempo, aunque duela». Y ella lloró, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo había alguien allí que no quería ganar, demostrar, dominar. Alguien que simplemente quería ser. Y esta constancia era quizás la forma más rara del amor. Con el tiempo, comenzaron a compartir más que solo citas médicas. Compartieron risas en los supermercados, miedos en las madrugadas de falsas contracciones, sueños susurrados antes de dormir. Ethan, antes meticuloso, ahora se permitió improvisar, quemó tostadas. Se equivocó en las listas de compras, confundió los nombres de las vitaminas. Sofía, que siempre había necesitado ser fuerte, ahora se encontró diciendo «¿ayudarme?», sin que suene a debilidad. Una tarde, al volver de la oficina, le puso una mano en el vientre y le dijo «Creo que te va a arrancar la nariz». Sofía lo miró sorprendida. ¿Ella? Ethan sonrió. «Es solo una suposición». La semana siguiente, la ecografía reveló había 2 corazones, mellizos, un niño y una niña. Ethan se quedó en silencio durante unos segundos, aturdido. «¿2?», repitió con la voz quebrada. Sofía, tomándole la mano, simplemente susurró «2». Y en ese momento ambos se rieron hasta que les saltaron las lágrimas. Porque había algo milagroso en aquel desastre, algo que ninguno de los dos podría haber planeado jamás. En la semana 34 de embarazo, durante una noche en la que los vientos parecían soplar más fuertes de lo normal, Sofía sintió un dolor agudo en la parte baja del abdomen. Estaba sola en casa mientras Ethan asistía a una reunión de emergencia por videoconferencia. Traté de ignorarlo. Él respiró profundamente. Contaba los minutos entre los dolores. Cuando se dio cuenta de que venían cada 7 minutos, lo llamó. La llamada fue al buzón de voz. Él no insistió. Cogió su bolso de maternidad, llamó un taxi y fue al hospital. Cuando llegamos allí, el médico confirmó parto prematuro. Unas horas más tarde, Ethan llegó corriendo con el rostro pálido de preocupación. ¿Estás bien? ¿Por qué no me esperaste? Ella respondió con una débil sonrisa. Porque nuestros hijos no querían esperar. Él le sostuvo la mano durante todo el proceso. Lloró cuando vio nacer a los pequeños. Primero Alexander, luego Amelia. Y entre los gritos y las máquinas que medían los signos vitales, Ethan miró a Sofía con ojos llorosos. Nunca había sentido algo así. Me cambiaste. Y ella, agotada pero realizada, respondió con voz ronca. Perdí el tiempo huyendo de ti. A la mañana siguiente del nacimiento de los gemelos, la habitación del hospital parecía una cápsula de otra realidad. La suave luz del sol se filtraba a través de las persianas, bañando de oro las sábanas, las cunas térmicas y el rostro dormido de Sofía. Ethan se sentó en una silla junto a ella, sosteniendo a Alexander en sus brazos mientras una enfermera ajustaba los cables que monitoreaban a Amelia. No sabía cómo describirlo. Era como si el mundo hubiera adquirido nuevos contornos. Antes todo parecía urgente, pero ahora solo había un tiempo, el presente. Miró a los 2 pequeños, sus rasgos aún frágiles, sus ojos cerrados, como si aún estuvieran soñando con el útero materno. Y de repente, lo supe. Allí, con manos temblorosas, cogió su móvil e hizo unas llamadas. 2 horas más tarde, el hospital se llenó silenciosamente de flores, velas eléctricas, arreglos de la banda y un pequeño equipo de cine mudo. Convirtió esa habitación en un altar.
Sofía se despertó con el sonido de un violín tocando suavemente en la puerta. Al principio pensó que estaba soñando, pero cuando abrió los ojos, vio las flores, las luces amarillas y a Ethan, allí de pie, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo azul marino. No llevaba su bata de laboratorio desechable, sino un traje gris claro, probablemente sacado apresuradamente del hotel en el que se alojaba. «¿Qué es esto?», murmuró, todavía somnolienta. «Una locura enorme y hermosa», respondió. Se acercó a la cama, se arrodilló con cuidado, con los ojos llenos de lágrimas, y habló con voz entrecortada. «Sofía, nunca creí en estas cosas. Nunca imaginé que un error en la recepción de un hotel me pondría frente al amor de mi vida. Pero hoy, abrazando a nuestros hijos, lo entendí. Me salvaste de mí mismo. Cásate conmigo, no por los niños, no por lo que construimos, sino porque te amo y porque no quiero despertar sin verte sonreír». Sofía se cubrió la boca con las manos y las lágrimas cayeron libremente. «Estás loco», susurró. «Lo soy, pero soy tuya si quieres». La sala se llenó de tímidos aplausos. Enfermeras, médicos y un discreto fotógrafo que registró todo con delicadeza. Sofía asintió, llorando. «Sí, claro». Ethan colocó el anillo en su dedo con cuidado, como si tocara algo sagrado. Luego la besó, allí mismo, con la emoción cruda de quienes han pasado por batallas y han sobrevivido. Los gemelos durmieron ajenos al momento histórico que vivían sus padres. La cámara registró cada detalle, pero la escena era tan genuina que nada parecía preparado. Cuando la música se detuvo y volvió el silencio, Ethan se sentó junto a Sofía en la cama y apoyó la cabeza en su hombro. «¿Sabes? Creo que ahora puedo decir que valió la pena. Cada error, cada distancia, cada lágrima». Ella le acarició el pelo murmurando, «¿Quién hubiera pensado que todo empezó con una habitación llena de gente?». Y él respondió con una sonrisa, «El mejor error de mi vida». En las semanas siguientes, mientras se adaptaban a la agotadora rutina de los recién nacidos, Sofía y Ethan comenzaron a planificar su boda. Ella sugirió algo sencillo e íntimo, pero él insistió, «Quiero que el mundo sepa que eres mi elección. No es un secreto, no es un escándalo, un amor a viva voz». Y así, programaron la ceremonia para el verano siguiente. Decidieron que sería en el mismo hotel de los Alpes suizos donde todo comenzó, como una forma de dar un nuevo significado al pasado, transformando el azar en destino. Sofía dudó en aceptar. «No quiero recordar el dolor», dijo, mirando fotos antiguas del lugar. Ethan respondió con ternura, «No recordaremos el dolor, reescribiremos el lugar con otra historia». Y ella entendió. El pasado no se borraría, se sanaría, y esta vez de la mano del amor mismo. Amelia siempre fue la más delicada de las dos. Mientras Alejandro chupaba vorazmente y lloraba a pleno pulmón, ella estaba demasiado tranquila, demasiado pequeña, casi silenciosa. En los primeros días, los médicos dijeron que era normal, que cada bebé seguía un ritmo diferente. Pero con el tiempo, Sofía comenzó a darse cuenta de que algo no andaba bien. La niña durmió más de lo esperado y no pareció reaccionar a los estímulos como su hermano. Al principio, Sofía pensó que todo estaba en su cabeza. Después de todo, era madre primeriza, estaba agotada y tenía los nervios de punta. Pero una mañana, cuando notó que Amelia respiraba con dificultad y tenía los labios azules, corrió al hospital. Ethan llegó 15 minutos después, con la camisa todavía desabotonada y los ojos llenos de pánico. ¿Qué pasó? Sofía simplemente señaló la incubadora donde ya se encontraba monitoreando al bebé. Todavía no lo saben, están investigando, pero ella tenía frío, Ethan, tan frío. Las pruebas revelaron un caso inicial de displasia pulmonar, una condición común en bebés prematuros, pero que requeriría un monitoreo intensivo.
El médico explicó con delicadeza clínica que Amelia necesitaría oxigenoterapia por tiempo indefinido y seguimiento pediátrico constante. Sofía escuchó todo como si las palabras fueran burbujas flotando en el aire, frágiles, distantes, demasiado peligrosas para tocarlas. Ethan le tomó la mano, pero ella no le correspondió. Su mirada estaba fija en el cristal que separaba a los padres de la UCI neonatal. «Lo hice todo bien. Me encargué de todo», murmuró, como si intentara volver sobre sus pasos hacia un error invisible. «No hiciste nada malo», dijo Ethan en voz baja. «Esto no es tu culpa». Pero ella no escuchó. Solo vio a su hija, pequeñita, con un tubo en la nariz y sensores por todo el cuerpo. Ni siquiera sabe que está viva. Y yo ni siquiera sé si estoy lista para esto. Los siguientes días fueron los más largos de sus vidas. Sofía no salió del hospital. Dormía en un sillón improvisado, con el pelo atado de forma desordenada y ojeras formando valles bajo sus ojos. Ethan, a su vez, suspendió reuniones, canceló citas y transfirió el control de la empresa a su socio por tiempo indefinido. «Arruinarás tu reputación», advirtió un miembro de la junta directiva. «Mi hija está en el metro. Su reputación puede esperar», respondió Ethan sin dudarlo. Comenzaron a vivir entre monitores, horarios de alimentación y boletines médicos. Pero fue allí, en esa habitación fría y silenciosa, donde Ethan vio algo que nunca olvidaría. Sofía, con la voz entrecortada, cantándole suavemente a Amelia. «Estrellita, ¿dónde estás?». La canción de cuna española resonó en las máquinas y la niña, por primera vez, movió los dedos. Ethan lloró. Lloró como nunca, por amor, por miedo, por agradecimiento. Pero los días pasaban y Amelia no mejoraba. Había noches en 1909 las que su saturación bajaba bruscamente, sonaban las alarmas y Sofía corría por los pasillos del hospital con el corazón en la garganta. Las enfermeras ya la conocían por su nombre, sabían cuándo evitar las palabras y cuándo simplemente ofrecerle un vaso de agua. Ethan intentó mantener la calma, pero hubo momentos en que salía de la UCI y golpeaba el volante de su coche en el estacionamiento. Una mañana encontró a Sofía sentada en el suelo de la sala de espera, con la mirada perdida y el cuerpo encorvado como si todo dentro de ella se estuviera rompiendo. Se arrodilló a su lado, la abrazó sin decir nada y lloraron juntos, no de debilidad, sino de amor. Un amor que sangró porque no pudo más. «¿Y si ella no vuelve a casa, Ethan?», Sofía susurró, su voz apenas audible. «¿Y si ni siquiera sabe que existimos para ella?». Apoyó su frente contra la de ella. «Entonces lo sentirá. Aunque no lo recuerde, lo sentirá. Porque la amamos con locura». La esperanza se convirtió en una semilla. No garantizaba una flor, pero era todo lo que tenían. Alejandro, por su parte, parecía cargar sobre su cuerpo el peso del silencio de su hermana. Creció fuerte, pero silencioso. Lloraba poco, comía bien, dormía sin problemas. Y esto, en lugar de consolarla, preocupaba aún más a Sofía. «La extraña», murmuró una noche, mientras mecía a su hijo en brazos, sentada junto a la cuna vacía de Amelia. «Compartieron el mismo útero. Él sabe que falta alguien». Ethan comenzó a alternar noches en el hospital con noches en casa, tratando de mantener una rutina mínima para el niño. Pero era imposible ignorar el vacío que se abrió entre ambos. Hubo una noche en que Alexander se despertó llorando sin parar, algo que nunca sucedió, y Sofía rompió a llorar en medio de la sala. «No puedo ser madre para ninguno de los dos», dijo temblando, incapaz de levantar al niño. Ethan abrazó a Alexander, lo meció y la miró con firmeza y dulzura. «Estás siendo todo lo que necesitan, incluso cuando no lo crees». El tiempo parecía suspendido en una espera interminable.
Cada día que pasaba era un nuevo capítulo de pruebas, incertidumbres e intentos de controlar lo incontrolable. Sofía leía artículos científicos al amanecer, buscaba expertos, preguntaba de todo, pero en el fondo lo que más temía era perder la fe. ¿Qué pasa si la medicina no es suficiente?, le susurró al médico una tarde, con los ojos rojos. El médico le tomó las manos con una compasión que no se podía encontrar en los libros. Así luchará con la fuerza que te da. Eso es lo que hacen los bebés, luchan incluso de pequeños. Ethan, viendo que Sofía se desmoronaba lentamente, comenzó a escribirle cartas a Amelia. Cartas que dejé en el sobre dentro de la incubadora. Mi pequeño guerrero, comenzó uno de ellos. Hoy papá vio salir el sol y parecía llamarte. Pero aún necesitas dormir un poco más. Cuando despiertes, veremos ese sol juntos. Sofía lo encontró escribiendo uno de ellos una noche. No dije nada. Ella simplemente se sentó a su lado y le tomó la mano. Ya no había más paredes, solo la frágil esperanza de dos corazones devastados tratando de sobrevivir. Las semanas siguientes fueron una sucesión de altibajos. Amelia mejoraba un día y empeoraba al siguiente. Cada ganancia era una victoria milimétrica, respirar sin apoyo durante 10 minutos, reaccionar a los sonidos, cerrar los ojos al roce de la luz. Sofía y Ethan conocieron los nombres de todas las enfermeras, el ritmo de las máquinas, el olor metálico de los pasillos. Pero también hubo pequeños milagros. Un día, mientras Sofía le cantaba suavemente, Amelia movió la mano y agarró el dedo de su madre con una fuerza inesperada. Sofía dejó de cantar. Abrió mucho los ojos y comenzó a llorar como si abriera las compuertas de un río. Ethan, a su lado, lo grabó todo con su celular y en el video se podía escuchar su emotivo susurro. Ella te escuchó, ella te eligió. Ese gesto, el más pequeño de todos, fue lo que inició el lento cambio. Todavía no era una cura, pero fue un primer sí en la vida. Un tímido gesto que indica que lo peor podría haber pasado. Fue en este contexto frágil y real que la fuerza de Sofía floreció de forma aún más abrumadora. Ya no era la mujer que luchaba por su lugar entre los gigantes de la economía. Ahora era una madre que se sobreponía al dolor, que sostenía la mano de su hija mientras leía contratos, que aún encontraba tiempo para mirar a Ethan a los ojos y decirle: no dejes que se me ponga dura. No quiero perder la parte dulce que aún me queda. Y él, con la voz entrecortada, respondió: sigues siendo la mujer que me hizo replantearme toda mi vida en un hotel de los Alpes, pero ahora también eres la mujer que le enseña a nuestra hija a respirar. Y esta Sofía, más humana, más vulnerable, más completa, era la más fuerte de todas. Una noche, hacia el final de la 7ª semana de hospitalización, el médico entró sonriendo. Puedes sostenerla en tus brazos. Por primera vez, los dos se miraron, como si no supieran qué hacer ante una buena noticia. Ethan cedió el espacio a Sofía, y cuando tomó a Amelia en sus brazos, sintió que el mundo finalmente volvía a girar. El día que Amelia fue dada de alta, hubo una alegría indescriptible. Era una tímida mañana de primavera, con cielo despejado y un viento fresco, como si incluso la naturaleza supiera que este pequeño guerrero había ganado una batalla imposible. Sofía vistió a su hija con un mono de lana beige y la envolvió en una manta con estrellas bordadas que había recibido de una enfermera emocional. Ethan tomó fotografías como un padre tonto, tratando de inmortalizar cada detalle. El primer bostezo fuera de la UCI, la primera mirada más despierta, el primer llanto al aire libre. Alejandro, todavía joven, pareció notar que la familia finalmente estaba completa. Miró a su hermana con una mezcla de curiosidad y alivio. Cuando todos se reunieron en la puerta del hospital, el doctor se despidió con una sonrisa emotiva. No eran solo pacientes,
Eran una historia de amor en ciernes, y esas historias enseñan incluso a quienes creen haberlo visto todo. De vuelta al apartamento, todo parecía nuevo. El sonido de las dos respiraciones, el peso de las dos cunas una al lado de la otra, el olor a leche, a baño fresco, a piel fresca. Sofía pasó la primera noche despierta, no por desesperación, sino por gratitud. Sentada en el suelo del dormitorio, entre sus dos hijos dormidos, miró a Ethan, que dormía en el sofá con la camisa manchada de leche, uno de los pequeños en brazos. Ella sonrió. No era el escenario que había imaginado para su vida perfecta. Estuvo mejor, fue real, con sus defectos, sus desórdenes y un amor que había resistido el tiempo, el miedo y lo desconocido. A la mañana siguiente, mientras tomaban café en el porche con los bebés en brazos, Ethan les entregó una invitación en un sobre dorado. Es hora de reescribir ese lugar, ¿recuerdas? Sofía abrió el papel con manos temblorosas. Era la reserva del Chino, hotel en los Alpes. El mismo hotel, misma habitación. Casémonos donde empezó todo, pero esta vez llegaremos juntos. El plan era sencillo y simbólico. Unos pocos invitados, niños en brazos, un altar con vistas a las montañas. Sofía dudó al principio. Había rastros de dolor en aquellas paredes de cristal, recuerdos de la habitación compartida, las miradas hostiles, la mujer que alguna vez sintió que necesitaba escapar. Pero cuando llegó al hotel meses después, vestida ligera y con la mirada firme, sintió que el tiempo había hecho su trabajo. Ya nada dolía, al contrario, cada rincón ahora albergaba nuevas capas. Al entrar al vestíbulo, vio a la misma recepcionista, quien sonrió al reconocerla. Esta vez, señorita Fernández, la habitación es solo suya. Sofía se rió, cogió la llave y respondió, es nuestra. Y cuando se dio la vuelta, encontró a Ethan con Alexander en su regazo y Amelia durmiendo en el cabestrillo junto a su pecho. Sus ojos brillaban con la tranquila certeza de quien no desea nada más que seguir perteneciendo. La ceremonia tuvo lugar al final de la tarde, con el sol fundiéndose con las montañas como oro líquido. Sofía caminó por el pasillo del brazo de su hermano mayor, mientras los invitados estaban conmovidos hasta las lágrimas. Ethan, con un traje gris claro y con ojos llorosos, sostenía a sus hijos junto a una niñera. Cuando Sofía llegó hasta él, Amelia extendió su manita como si quisiera tocarla. La ceremonia fue breve, íntima, compuesta de votos, susurrados y largas miradas. Llegaste como un error en mi reserva y quedaste como un derecho en mi alma, dijo Ethan mientras se ponía el anillo. Sofía respondió con voz entrecortada. Creía que necesitaba conquistar el mundo, pero solo necesitaba un hogar. Y ese hogar eres tú. Cuando se besaban, las campanas de la capilla sonaban. Los niños reían en brazos de sus padrinos y la fría brisa de la montaña traía una certeza. Nada era fácil, pero todo, absolutamente todo, valió la pena. La vida, en Nueva York, ha encontrado su propio ritmo, como una canción improvisada que poco a poco va encontrando una melodía. Su apartamento en el Upper West Side era sencillo, acogedor, lleno de detalles que habían construido juntos. Fotos de los gemelos pegadas con cinta adhesiva al refrigerador, juguetes esparcidos por el piso de madera, libros de finanzas mezclados con libros infantiles en la estantería. Sofía ahora trabajaba a tiempo parcial como consultora de impacto social, equilibrando las reuniones de Zoom con las tomas con biberón y las risitas del bebé. Ethan, a su vez, transformó su propia rutina, rechazó invitaciones a eventos corporativos nocturnos y apagó su teléfono celular durante la cena. Mi mayor inversión ahora tiene un nombre, olor a talco y dos pares de ojos atentos, bromeó. Y en las noches en las que todo parecía desmoronarse, porque la maternidad y la paternidad todavía eran un caos, se miraban y sabían. Estaban juntos, y eso fue suficiente. Una tarde de otoño, fueron a dar un paseo por Central Park.
Las hojas rojas y anaranjadas formaban una alfombra bajo los pies. Amelia, ya recuperada y sonriente, caminaba de la mano de Ethan, mientras Alexander corría delante, señalando cada ardilla como si fuera un tesoro recién descubierto. Sofía observaba todo con una paz poco común, cámara en mano, registrando los pequeños milagros de la vida cotidiana. Se detuvieron cerca de un lago. El reflejo de la familia en el agua la hizo sonreír. Si alguien me hubiera dicho aquel día en los Alpes que todo esto me esperaba, le habría llamado loco. Ethan la abrazó por detrás, envolviéndola con sus brazos alrededor de su cintura. Esa noche, lo único que quería era silencio. Lo único que quería era una habitación para mí. Ella se rió, apoyando la cabeza en su hombro, y terminó ganando una vida entera. La besó en la sien y susurró: el mejor error que he cometido en mi vida. Más tarde, sentados en un banco de madera con sus hijos durmiendo en sus cochecitos, hablaron sobre el futuro. ¿Crees que estamos listos para una casa con patio? Ethan preguntó. Creo que estamos listos para cualquier cosa, siempre y cuando sea juntos, respondió Sofía. El sol se ponía detrás de los edificios, dorando sus caras, calentando incluso las partes que el invierno más duro había intentado congelar. Nada era perfecto. Todavía había dudas, noches de insomnio, pañales y correos electrónicos atrasados. Pero lo que construyeron fue fuerte. No porque fuera fácil, sino porque me resistí. Por haber sido elegidos, cultivados y renovados cada día, porque el amor verdadero no nace de la ausencia de problemas, nace de la decisión de quedarse incluso cuando todo invita a escapar. Y entonces, cuando el narrador finalmente observa, desde lejos, a esa familia cruzando el puente del parque con pasos lentos y sonrisas ligeras, deja que la última reflexión tome forma como una línea de meta. Entre las montañas donde todo empezó, comprendieron que el verdadero hogar no es un lugar, es alguien, y que a veces el destino llega disfrazado de error solo para darnos lo que nuestros corazones aún no sabían pedir. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte futuros contenidos. Hasta luego.